Bienvenidos de nuevo al Asociamed. Vamos a seguir sumando punto a punto conocimiento para el dominio global de la medicina. El poder, I've got the power. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Seguimos con la trama clínica. Veníamos de resolver una situación en donde nos hablaban de algunas vasculitis que tenían relación, por ejemplo, que alguna de ellas se podía exacerbar por Staphylococcus aureus. Pues bien, en un paciente con clínica sistémica de quien sospechamos puede padecer una vasculitis, ¿cuál de los siguientes razonamientos para el diagnóstico diferencial es incorrecto? Vamos a hacer un repaso de estas vasculitis que me mencionan. La afectación de la arteria temporal, la arteritis de Horton o de la temporal es parcheada, por lo que una biopsia normal no excluye su diagnóstico. Efectivamente, por eso hay que hacer, si una biopsia no da resultado positivo, no significa que se excluya el diagnóstico, ni muchísimo menos. Recordad que otro dato importante también es la respuesta a los corticoides. Responde también que si no responde, nos planteamos si el diagnóstico es acertado o no. Por eso también recordad que en las personas mayores, que son los que suelen tener esta vasculitis, al ponerle tratamiento con corticoides, tenemos que también, en la mayoría de los casos, poner tratamiento con calcio, vitamina D y plantearnos los difosfonatos también. En la vasculitis IgA, entre el 60 y el 90% de los pacientes desarrollan síntomas articulares, generalmente limitados a artralgias. Bueno, esto me sirve para saber si la frase es cierta o no. Digo, pues sí, hay manifestaciones articulares en la vasculitis IgA, también hay afectación renal con hematuria, también hay afectación digestiva con una posible colitis sanguinolenta y también existe la púrpura. Recordad que en la vasculitis IgA no hay prolongación del tiempo de sangría, ni de protombina, ni de tromboplastina, para no confundirnos. Se trata de una vasculitis, no de una coagulopatía, ni de una alteración de la hemostasia primaria. Pero cuando me preguntan, cuando en una pregunta tipo test, como es esta, me preguntan si entre el 60 y el 90% me está dando un intervalo tan amplio que esa frase va a ser difícil que sea falsa. O sea que lo normal es que sea cierta. Es cierta en este caso. En la enfermedad de Church-Strauss o granulomatosis eosinófila con poliangiitis puede haber glomerulonefritis que suele ser menos frecuente y grave que la de la granulomatosis con poliangiitis, o sea, la de la propia enfermedad que suele tener un cuadro rápidamente progresivo, que suele tener hemostisis, que suele tener hematuria y tal, mientras que el Church-Strauss se suele manifestar más bien con asma bronquial. Y son todas ciertas, por lo tanto me queda una falsa que tiene que ser la 4. La poliangiitis microscópica o panmicroscópica, como lo hemos llamado también siempre, ¿forma granulomas? Pues no, no forma granulomas. Las vasculitis, el resto de las vasculitis ANCA positivas, tipo la granulomatosis con poliangiitis, sí forman granulomas, pero esta no. Sí es cierto la segunda parte de la frase que dice que a diferencia de la pan clásica, la poliangiitis microscópica sí provoca capilaritis pulmonar y puede dar lugar, por ejemplo, a hemoptisis, igual que la granulomatosis con poliangiitis. Una biopsia, una imagen de un glomérulo en el que pues, tenemos que ver qué diagnóstico sería posible simplemente con esos datos o con lo que nos señala la flecha. Aquí, aparte de que podamos plantearnos qué diagnóstico sería posible por ese nódulo que estamos viendo ahí, tendríamos que fijarnos también en que, si veis, el espacio de Bowman está respetado, por ejemplo, en toda la parte inferior y hacia la derecha. La parte inferior derecha, veis que sí hay espacio de Bowman suficiente y, sin embargo, ese espacio de Bowman casi desaparece en la parte superizquierda de la fotografía y está pues, ocupado por una cosa que se llama una esclerosis o por sinequia. Es una esclerosis de una parte solamente, una esclerosis focal, que tiene esa manifestación nodular también, y entonces estamos seguramente ante una nefropatía diabética, una enfermedad de Kimmel-Stier-Wilson. Vamos a hacer un repaso ahora de los derrames pleurales, diagnóstico diferencial de los derrames pleurales y algunas cosillas que tengamos que recordar de ello. Lo primero, si un paciente con neumonía tiene un agravamiento de su clínica después de haber a lo mejor mejorado en los primeros días con el antibiótico y luego se pone peor y vemos que tiene un derrame pleural y ese derrame pleural es purulento, está lleno de pus y tiene un pH ácido de 6,90, pues lo que tiene es un empiema pleural, una complicación característica. Si un derrame pleural tiene aumento de la fracción aminoterminal del BNP, pues efectivamente tiene que corresponderse o es probable que se corresponda con una insuficiencia cardíaca.
Si tiene un aumento de la adenosín desaminasa, pues eso es más probable en zonas que tengan alta prevalencia de tuberculosis, es casi diagnóstico, es más probable que se trate de una tuberculosis. Recordad que la tuberculosis, el derrame pleural tuberculoso, el diagnóstico de certeza casi que me lo da la biopsia pleural cerrada, porque el cultivo solamente y tal suele ser negativo. Un derrame hemático en un fumador, efectivamente nos hablan de algo que me tiene que hacer pensar en una posible etiología neoplásica. En los derrames pleurales neoplásicos, el tratamiento se suele hacer con la pleurodesis química, por ejemplo, con talco, que es lo que más se suele usar. Con anticuerpos antinucleares nos vamos directamente hacia el lupus. Con triglicéridos, ese aspecto lechoso que puede tener por aumento de la grasa, concretamente por triglicéridos, en este caso se correspondería con un quilotórax. El quilotórax, pues lo más probable es que se trate o bien de una causa traumática o de una causa neoplásica, tipo linfoma, por ejemplo, que sería de las causas no traumáticas la más frecuente. En estos casos, el drenaje y el octreótide es lo que suele usarse como tratamiento normalmente. Si un derrame pleural lo que tiene es colesterol, el aspecto es similar al del quilotórax y por eso se le llama un pseudoquilotórax. Las causas, pues la artritis reumatoide es una de las primeras en las que pensamos y también podemos pensar en la tuberculosis o causa tuberculosa. Y un derrame pleural con aumento de ácido hialurónico, eso puede ser un marcador del mesotelioma. Y el mesotelioma puede ser maligno o puede ser benigno. Recordad que en ambos casos puede tener signos paraneoplásicos, por ejemplo, en el maligno puede haberse una osteopatía hipertrófica, tipo la que se produce en el cáncer pulmonar, y en el benigno no es raro que tengan hipoglucemias, por ejemplo, como síndrome paraneoplásico. El tratamiento de los malignos se suele hacer normalmente con quimioradio. Bien, ahora nos planteamos aquí una serie de situaciones, una serie de estudios y tenemos que ponerle nombre, que ponerle una etiqueta de qué tipo de estudio es cada uno de ellos. Empezamos por arriba y a la izquierda. De hoy en adelante estudiaremos casos que ingresen por urgencias con el diagnóstico de escasez y compararemos su nivel de estrés en las 24 horas precedentes con 2 controles que ingresen por otro motivo. Vale, empezamos hoy el estudio y por lo tanto el estudio, porque hoy que empezamos este estudio, nadie ha tenido hasta ahora el escasez y nadie ha tenido el estrés las 24 horas previas a él, sino que vamos a ir viendo, empezamos hoy, día N, y en los siguientes años vamos a ver cómo se produce esta situación. O sea, vamos a ver los escasez que ingresen por urgencia. Bien, ¿cómo hago yo el estudio? Pues cada sujeto que ingresa por una escasez, lo que le hago es mirarle hacia atrás. ¿Qué ha pasado en las 24 horas previas? No estoy mirando cuando tengan el escasez qué pronóstico tienen, qué tipo de fallo cardíaco tienen, si tienen taquiarritmia o no, o cuántos sobreviven. No, estoy viendo lo que ha pasado antes. Por lo tanto, el sentido del estudio es hacia atrás. Eso es lo que me define un estudio de casos y controles, que el sentido sea hacia atrás. Pero siendo hacia atrás, nosotros el estudio lo vamos a desarrollar desde hoy en adelante y por lo tanto sería un estudio prospectivo. Esas son las diferencias entre uno y otro. Es un casos controles, pero con sentido prospectivo, ¿vale? Casos controles prospectivos y escasos controles porque una vez selecciono al sujeto le miro hacia atrás lo que le ha pasado. Comparamos en 2 comunidades el número de desplazamientos diarios en automóviles y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esos son datos agrupados, no son datos con una base individual. El estudio se llama ecológico, como habéis adivinado seguramente. En una cohorte de militares del Ejército del Aire seleccionamos un grupo de ellos y les hacemos una determinación genética. Comparamos el porcentaje de sujetos con dicha alteración con los casos que vayan surgiendo en los próximos 10 años de una determinada enfermedad. A ver, ¿qué se ha hecho? Hemos cogido una cohorte, nunca mejor dicho, de militares del Ejército del Aire, que estamos siguiéndolo y la estamos haciendo un estudio médico pues cada año, por ejemplo, o cada 6 meses, y eso nos sirve para para sacar ciertas conclusiones sobre cómo se producen ciertas enfermedades en ese grupo. Pero dentro de ellos, ahora seleccionamos un grupo, y a ese grupo le hacemos una determinación genética, y vemos el porcentaje de ellos que tienen esa alteración. Y ese grupo que hemos seleccionado hoy, lo vamos a comparar con los casos que surjan de una enfermedad en los próximos 10 años, a los que también haremos esa determinación genética. O sea, dentro de una cohorte hemos hecho un estudio de casos controles, pero como el grupo control lo hemos seleccionado desde el principio y no prospectivamente con cada caso, se trata de un estudio de cohorte casos.
¿vale? Cohorte caso es porque el grupo inicial lo he seleccionado, el grupo control lo he seleccionado desde un principio. Si el estudio fuera en un cohorte, seleccionar los casos que se produzcan y por cada uno de ellos coger 2 controles, sería un caso controles anidado en una cohorte. Esa es la diferencia principal. Siguiente estudio, seleccionamos una muestra de sujetos que han sido tratados con amoxicilina clavulánico entre 2000 y 2001. Elegimos como grupo control un grupo de sujetos no tratados con dicho antibiótico en esos mismos años ni en los siguientes. Comparamos la incidencia de hepatopatías hasta el año 2015 en ambos grupos. El estudio en este caso tiene sentido hacia adelante, o sea, yo cuando seleccione a un sujeto es por haber tomado amoxiclavulánico y voy a ver lo que le pasa en los próximos 15 años. Es, por lo tanto, un estudio de cohortes. Como se ha hecho cogiendo datos de 2001 y siguiéndolos hasta 2015, el estudio de cohortes es un estudio retrospectivo, un estudio con sentido hacia adelante, pero retrospectivo, lo que se llama un estudio de cohortes históricas. Y seleccionamos casos de tricoleucemia diagnosticados hasta 2018 en un hospital y comparamos con un grupo control los antecedentes de consumo de alcohol y tóxicos, pues un estudio simplemente de casos y controles. Seguimos con la trama clínica. Habíamos hablado sobre vasculitis. Las vasculitis pulmonares con cavitación entran en el diagnóstico diferencial del cáncer pulmonar. Con respecto al tratamiento de este último, ¿qué conducta tomaría ante un tumor que provoca síndrome de Horner, dolor en cara cubital de brazo y antebrazo y erosión de las 2 primeras costillas una vez comprobada la operabilidad y resecabilidad del mismo? O sea, que el paciente esté en condiciones de ser operado y pueda aguantar una lobectomía o una neumonestomía si fuera necesario, y por otro lado que sea resecable en función del estadiaje del paciente. Pues bien, se trata de un tumor de Pancoas y por lo tanto hacemos la quimiorradioterapia, como ya sabéis, por este mismo asociamiento, quimiorradioterapia seguida de cirugía y luego plantearnos si hacer también la quimiorradio adyuvante. Imagen que se define por sí sola, es un esófago en sacacorchos. Ese esófago así contraído me habla de un espasmo difuso de esófago, pero como veis también en la imagen endoscópica se ven 2 divertículos grandes al principio. Esos 2 divertículos pues son una complicación asociada a este espasmo difuso de esófago. Recuerdo, el paciente con espasmo difuso de esófago puede pensar que tiene un infarto, que tiene una angina porque tiene un dolor también tipo opresivo en el centro del pecho. Lo que pasa es que muchas veces se relaciona con la ingesta de bebidas frías. Ese es un dato diagnóstico diferencial importante. Aunque recordad que ambos dolores se pueden calmar con nitroglicerina y eso puede plantearnos dudas en el diagnóstico diferencial. Cambiamos de órgano y nos vamos al riñón. Hemos pasado del pulmón, hemos pasado por el esófago luego y ahora vamos al riñón. Vamos a asociar, en este caso en cuanto a las enfermedades tubulares, estas manifestaciones clínicas con el tramo de la nefrona, el tramo de los túbulos, en donde pueden estar localizadas su posible alteración. Me habla primero de una poliuria y polidipsia por nefropatía intersticial. ¿Por qué en una nefropatía intersticial hay poliuria y hay polidipsia? Porque una de las primeras cosas que se pierden cuando falla el túbulo son los mecanismos de concentración urinaria, sobre todo el mecanismo de contracorriente que se localiza en el asa de Henle. Recuerdo que igual que conforme profundizamos en la nefrona hacia abajo, hacia la médula, se puede producir esta poliuria polidipsia por una alteración del asa de Henle, también se puede producir como consecuencia de una afectación del túbulo colector, de una falta de respuesta o una falta de ADH, por ejemplo, de vasopresina. Entonces nos lo llevamos hacia el asa de Henle. La hipertensión vasculorenal, ¿dónde la localizaría? Pues evidentemente la hipertensión vasculorenal se debe a que al riñón no le entra suficiente sangre y se pone a producir renina porque hay una disminución de la presión de perfusión en la arteriola aferente y por lo tanto ese hiperreninismo es el que condiciona esa hipertensión. Por lo tanto nos lo llevaríamos al aparato yuxtaglomerular. Por aquí más o menos. Bueno, lo he puesto un poco por encima para que se pueda ver que el aparato yuxtaglomerular está ahí abajo. Reabsorción volumen dependiente. Esto tiene algunas implicaciones terapéuticas y patogénicas importantes. La reabsorción volumen dependiente es el mecanismo de regulación de la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Ese mecanismo me hace, por ejemplo, que si un paciente tiene una hipovolemia, pues su túbulo proximal lo que haga sea reabsorber mucho más. Esto se puede tener como una implicación, o se puede usar como una implicación terapéutica, pues cuando nosotros damos tiacidas a un paciente, por ejemplo, con diabetes insípida nefrogénica. ¿Por qué a un paciente con diabetes insípida nefrogénica le damos un diurético, que son las tiacidas? Porque las tiacidas lo que me hacen es perder sodio, pierdo volumen y mi túbulo proximal, por lo tanto,
tiene este mecanismo de reabsorber más. Como consecuencia de esa mayor reabsorción de agua y de solutos en el túbulo contorneo proximal, al túbulo distal y colector llega menos agua y por lo tanto el paciente orina menos. Reabsorción volumen dependiente, túbulo proximal. El aldosteronoma, ¿qué tiene el aldosteronoma? Porque si hay mucha aldosterona producida por un tumor suprarrenal, efectivamente también activaré a nivel del túbulo distal y las conexiones con el túbulo colector la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio y de protones. Por lo tanto, los pacientes tendrán tendencia a la hipertensión con hipopotasemia y con alcalosis metabólica. Recuerdo que no tendrán hipernatremia si beben agua, como se prueba. Si el paciente bebe agua, no tenderá a desarrollar una hipernatremia tan grande como en otros sujetos. Por eso la hipernatremia afecta mucho más o da mucha más clínica neurológica en personas que tengan alteración de la conciencia, en lactantes, etc. Y la hiponatremia por cáncer pulmonar se debe a un síndrome de secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas y por lo tanto afecta a los receptores o actúa sobre los receptores del túbulo colector. Hiponatremia debida a esa síndrome de secreción inadecuada que hace que se retenga mucha agua y tengamos esa hiponatremia como consecuencia. Bien, ahora tenemos el riñón pero visto de forma más microscópica y de forma más microscópica vamos a localizar algunas de las lesiones principales que producen una glomerulopatía y asociada con algunas situaciones clínicas que la pueden producir. En este caso tenemos varias situaciones, voy a localizarlas en un sitio u otro, pero fundamentalmente lo que vamos a hacer va a ser recordar qué se puede producir en ellos. Por ejemplo, el Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, ¿con qué glomerulopatía se suele asociar? Pues con la de cambios mínimos. En los cambios mínimos, salvo una fusión de los podocitos, no hay mucha otra alteración. Y por lo tanto el Hodgkin nos lo llevamos a una zona en donde no haya prácticamente lesiones. El cáncer pulmonar, si el cáncer pulmonar se asocia a una glomerulopatía, va a ser una glomerulonefritis membranosa. Y en este caso lo que tendré serán las spikes por fuera, esos depósitos extraepiteliales por fuera de la membrana basal. Me lo llevo por ahí, lo he tapado un poco, pero bueno, ya localizáis vosotros dónde está situado los spikes. A la izquierda del cartelito cáncer pulmonar, ahí veis una parte. La plasmaféresis, ¿dónde uso la plasmaféresis? Pues entre otros lo puedo usar en la enfermedad que sea producida por anticuerpos, antimembrana basal, la enfermedad de Goodpasture, que es donde solemos usarlo más. Entonces serían esos depósitos lineales, que ahí veis a la izquierda del cartel plasmaféresis ahora, depósitos lineales que se corresponden con esta enfermedad por anticuerpos circulantes. La hemoptisis, pues la hemoptisis la puedo asociar con muchas situaciones, pero donde normalmente voy a tener lesiones de hemoptisis con afectación renal va a ser en una glomerulonefritis pues, proliferativa directamente, que se relacione, por ejemplo, con el Goodpasture, puede producirse por un lado, y luego también puede estar con las ANCA positivas, como puede ser, por ejemplo, con la granulomatosis con poliangeitis. Ahora me la llevo al Goodpasture para arriba, pero también podría ponerlo abajo donde está representada la proliferación extracapilar extensa, o sea, la semiluna. El riñón único. Si veis, para verlo donde tenéis hemoptisis, voy a llevármela para atrás, y la plasmaféresis también. Ahí arriba tenéis una lesión de una sinequia, y las sinequias son puntos focos de esclerosis, como pasa en la esclerosis focal y segmentaria, que se produce por un hiperfiltrado glomerular. Pues bien, si un paciente tiene un riñón único, efectivamente el otro riñón estará hiperfiltrando continuamente y tiende a producir un factor de riesgo para producir esa esclerosis. Y por eso me lo llevo por ahí arriba, pero quería que vierais, que os fijarais bien en esa lesión. El eculizumab me puede servir como tratamiento en las enfermedades mediadas por C3, como en la glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 2, por ejemplo, en las enfermedades de los depósitos densos. Y los anticoagulantes me sirven como tratamiento para impedir que la fibrina consolide la semiluna y la vuelva permanente. Entonces sería en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que son las que tienen semiluna, que al final terminan ocupando todo el espacio de Bowman. Bien, y ahora vamos a hacer un ejercicio nuevo que no hemos hecho antes en el Asociamed para ir variando y para que no se me aburra la gente. Este ejercicio consiste en ver afectación multisistémicas o afectación de distintos órganos y aparatos e irlas relacionando unas con la otra. Es una asociación, es una concatenación de manifestaciones clínicas. El movimiento se demuestra andando. Vamos a verlo. Lo primero que me sale, en el corazón. Estenosis mitral sin refuerzo presistólico. Cuando una estenosis mitral tiene una fibrilación auricular y ya no hay contracción auricular, pues no hay efectivamente ni cuarto ruido, no hay onda A
en la presión auricular izquierda, no hay onda P en el electrocardiograma y tampoco hay refuerzo presistólico. O sea que eso significaría que el paciente tiene una fibrilación auricular. Recuerdo, de alto riesgo de embolias. Y por eso, en un paciente con fibrilación auricular, si se complica con una monoparesia, pienso que se ha producido una embolia al sistema nervioso central. Y la monoparesia, por la localización de las arterias en el homúnculo de Penfield, ¿con qué se correspondería? Pues más en la zona de arriba y al centro tenemos el territorio de la cerebral anterior. Los accidentes de la cerebral anterior afectan más a la pierna, al territorio crural, mientras que el predominio faciobraquial es de la cerebral media, que afecta más a la zona de la cápsula interna que se corresponde con esa zona del homúnculo de Penfield. Y entonces, si se complica con monoparesia, pienso en un accidente cerebrovascular, una embolia a la cerebral anterior. En la cerebral anterior también puede haber incontinencia, una de las manifestaciones de las lesiones del lóbulo frontal y de la cerebral anterior en general. Y ahora me voy al riñón y tras ver que estos producen incontinencia, ¿en qué pensaría si un paciente tiene anuria tras hacerle una prueba con contraste? Pues eso es típico, por ejemplo, en las personas diabéticas, eso es típico de las personas con mieloma porque puede ser una reacción al contraste, al yodo. Pero también es otra posibilidad que sea una nefropatía ateroembólica, que es esa lluvia de microémbolos de colesterol que se producen en pacientes tras una exploración vascular. O sea que serían esas dos posibilidades, o por yodo o la nefropatía ateroembólica. Hablando de la nefropatía ateroembólica, esta se acompaña de hipocomplementemia y de livedo reticularis. Y si esa livedo reticularis se acompaña de púrpura, ¿en qué cuadro clínico estamos pensando? Pues efectivamente estamos pensando en una PAN, que es la que característicamente puede tener esa livedo reticularis y esa púrpura. Una poliarteritis nodosa. En la PAN, si esa PAN se manifiesta con dolor abdominal y con sangrado digestivo bajo, con hematoquecia, ¿en qué cuadro pensaría? Pues efectivamente que se ha producido una vasculitis intestinal también y que el paciente tiene un infarto mesentérico. Recuerdo, exploración anodina, pero puede haber sangrado digestivo bajo y si no se ve de entrada el tacto rectal puede ser importante para localizarlo. Infarto mesentérico. Hablando de infarto mesentérico con hemorragia digestiva baja, vamos a ver ahora, nos vamos al estómago y localizamos una hemorragia digestiva alta, con hipercalcemia y con hemianosia bitemporal. Hemorragia digestiva alta con hipercalcemia y con hemianopsia. Bueno, hemianosia primero, suena a un tumor hipofisario. Y al ver un tumor hipofisario con hipercalcemia ya pienso de entrada en una MEN tipo 1. Y si hay una hemorragia digestiva alta, pienso que a lo mejor el paciente tenga úlcera. La úlcera se puede explicar por la hipercalcemia como tal, pero se puede explicar también porque el paciente tuviera un gastrinoma como tumor pancreático. O sea, pienso en la MEN tipo 1. En la MEN tipo 1 puede haber acromegalia, por ejemplo, uno de los tumores hipofisarios que se pueden localizar. ¿Qué causa que los pacientes con acromegalia tengan colelitiasis? El tratamiento con análogos de la somatostatina, con ostreótides, lanreótides, etc. Y el ostreótides, si yo hago una prueba con ostreótides radiactivo y hay captación pulmonar, esa es una prueba diagnóstica pues esa suele ser una prueba diagnóstica del tumor carcinoide en el pulmón.